situación especial en diferentes sentidos. Por un lado, como escuchamos en la mañana, escuchamos ayer también en algunos seminarios y anteayer, que ha sido la experiencia peruana de alguna forma que ha ayudado a inspirar, digamos, la Carta Democrática después del gobierno de Fujimori, de no repetir lo que había vivido el Perú y cómo la Carta se podía usar para prevenir ese tipo de situación. Por otro lado, también la Carta, digamos, ha contado con impulsores muy importantes peruanos, y además la Carta fue firmada aquí hace 10 años. Pero a la vez, con la presentación de Jennifer, vimos que también hay varios ejemplos donde la aplicación de la Carta ha pasado aquí en los países andinos, por lo menos en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Así que la Carta, de alguna forma inspirada por la experiencia peruana, impulsores peruanos, también casos de aplicación en el contexto andino, pero a la vez tenemos cuestionamientos muy fuertes de la Carta desde algunos países andinos. De hecho, hay este tema que Jennifer habló de una concepción diferente también acerca de la democracia. Muchas veces ya hemos visto aquí en los países andinos, es en los países andinos donde más se habla de la democracia participativa como una alternativa a lo que sería la democracia representativa, ¿no? Como un verso en vez de un complemento. Y además, habría que ver que también en los países andinos es donde a veces desde la oposición de algunos países como Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, la oposición cuestiona muchísimo la Carta, pero dice, ustedes tienen la Carta y no han hecho nada en nuestro país. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos eliminó el financiamiento para la OEA hace un mes, creo que en el Senado se lo van a reponer, pero la Cámara de Diputados, digamos, los republicanos de la Cámara de Diputados dijeron, no vamos a apoyar a la OEA porque Intrusa es muy amigo de Chávez. Yo creo que sería una gran noticia para Chávez y para Intrusa. Porque hemos visto muchos también, hasta cuando Intrusa trató hace unos meses de alguna forma declarar sobre el tema de la concesión de poderes de legislativos, del ejecutivo, una reacción muy fuerte del presidente Chávez, digamos, ha sido Venezuela, que ha presentado también una contrapropuesta a la Carta Democrática, que es la Carta Social. Así que, digamos, en los países andinos es justamente, creo, en nuestra región de América Latina, donde la Carta Democrática tiene más historia, ¿no? Más aplicación, más casos de aplicación, pero también más desafíos. Así que va a ser muy interesante escuchar ahora a Max Cameron, una persona que ha vivido en el Perú, ha escrito muchísimo sobre los países andinos, ha escrito muchísimo sobre la Carta Democrática, contarnos de esta experiencia que ha tenido con la medición y monitoreo de la Carta Democrática en los países andinos. A ver, Max, un poco sobre Max. Max es profesor de Ciencias Políticas y director del Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas en la Universidad de British Columbia. Y bueno, tiene varias publicaciones como Democracia y el Autoritarismo en el Perú, Vueltas a la Izquierda de América Latina y Democracia en Argentina. Max, tienes la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hemos tenido días muy intensos de discusión en la cumbre de los presidentes, de la conferencia de la Cancillería. Es bonito estar en una reunión más a escala humana, donde se puede intercambiar ideas más. Voy a tratar de ser breve para permitir que haya una discusión. Quiero agradecer a los dueños de la casa, a Percy, también a Santiago y Catherine, para hacer posible esta reunión, y a ustedes, su asistencia y algo por ser comentarista. Creo que hemos escuchado que la Carta es una constitución. Cecilia acaba de decir que es un estatuto, un principio, un valor. Ha llamado la Carta muchas cosas. Y creo que es válido hacer la pregunta, ¿qué cosa es la Carta Democrática? Yo creo que sí tiene elementos de todo eso. Pero hay que tomar en cuenta que
carta es un acuerdo político entre estados. Y los estados son, en el sistema internacional, soberanos. El soberano hace las constituciones, no se somete a la constitución. Al nivel interno podemos esperar que el soberano sea la ley, como dice Aristóteles. Esto lo decía, pero en el sistema internacional los soberanos son el Estado y los estados reconocen solamente otros estados. Pero sin embargo, en la medida en que los estados reconocen que cada estado es igual jurídicamente, en la medida en que son realmente independientes, y hoy en día yo creo que América Latina goza de una gran independencia en relación al sistema, y en la medida en que los estados están dispuestos de someter sus relaciones con sus vecinos al Estado de Derecho Internacional, es posible hablar de una comunidad política. En ese sentido, existen elementos constitucionales, ¿no? para el sistema. Pero yo creo que es importante subrayar que una constitución no es lo mismo que una ley. La ley dice que tienes que hacer esto o no hacer el otro bajo pena de sanción. Constituciones son distintas. Lo que hacen las constituciones más que nada es establecer cuáles son las instituciones que van a producir las leyes, interpretarlas y aplicarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobernante viola la Constitución? Viene la policía, le toca la puerta y lo lleva a la cárcel o lo lleva ante un juez. No. Bueno, intentaron hacer eso en Honduras. Y mira lo que pasó. Hubo un presidente, y vamos a hablar más de eso, un presidente que violó la Constitución hondureña y fue revocado por vías no constitucionales, y eso generó una crisis. Es muy complicado cuando los gobernantes deciden pasar por encima de la Constitución, porque la Constitución tiene vida solamente en la medida que los actores políticos acatan a la Constitución. Y lo mismo es en el sistema internacional. Por tanto, me parece muy válido lo que dijo ayer y anteayer César Gaviria, el ex secretario de la OEA. Decía que la Carta ofrece a los miembros todos los elementos que ellos necesitan para la defensa y la promoción de la democracia. Pero depende de ellos, depende de los estados, hacer este sistema funcione. Y si no lo quieren hacer, no va a funcionar. Entonces, esta discusión de que si es vinculante o no, hay que tomarlo así. Claro, debe ser una obligación, es explícitamente una obligación de los estados defender y promover la democracia en la Carta Democrática. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? Porque evidentemente nosotros podemos elegir muchos ejemplos de gobiernos que no están cumpliendo con la Carta Democrática. Hay muchas violaciones, por ejemplo, del Poder Judicial, de la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué pasa? Casi nada. El problema entonces es cómo crear las condiciones para que los estados tomen en serio sus propios objetivos. Yo creo que un poco eso fue la pregunta que hizo